Es el primer médico de medicina nuclear fuera de Norteamérica en recibir el premio de servicio presidencial distinguido de la Sociedad Americana de Medicina Nuclear. Ha sido reconocido por su dedicación a la profesión de medicina nuclear, sus esfuerzos incansables para promover el empleo de medicina nuclear para objetivos de diagnósticos y terapéuticos, y su devoción a la comunidad de medicina global nuclear y su evolución de continuación. El doctor Sasaki era el presidente del Instituto Nacional de Japón de Ciencias Radiológicas y sigue sus actividades como profesor y escritor sobre publicaciones relacionadas con la medicina nuclear y la radiología. Entre 2001 y 2009, fue miembro de la comisión principal de la Comisión Internacional sobre la Protección Radiológica, ICRP, y antes, entre 1993 y 2001, miembro del comité del ICRP-3. Damas y caballeros, con ustedes el doctor Yasuhito Sasaki. Señoras y señores, es un gran placer y honor para mí tener la oportunidad de presentaros este informe sobre la prolongada situación de emergencia radiológica causada por el terremoto y el subsecuente tsunami ocurridos en Fukushima, en el oriente del Japón. Primero que todo, quisiera expresar nuestra profunda gratitud por todo el apoyo y los mensajes de condolencia que recibimos de todo el mundo y aún de la Argentina al lado opuesto del globo. En los próximos 30 minutos hablaré brevemente, en primer lugar, de las trágicas fatalidades ocasionadas por el terremoto y el tsunami. En un segundo lugar, trataré del grave accidente nuclear que ocurrió en los 4 reactores de la planta número 1 de producción de energía nuclear en Fukushima. En el tercer punto, tocaré a las situaciones causadas por los radioisótopos escapados de los reactores, lo cual no está enteramente controlado. Aún ahora, casi 5 meses después del accidente. En el cuarto punto, describiré las medidas adoptadas por protección radiológica basados en las recomendaciones del Comité Internacional de la Protección Radiológica. Finalmente, en quinto lugar, hablaré de la reacción del público. El 11 de marzo de este año, cuando el terremoto ocurrió a las
2 horas y 46 minutos de la tarde, sentí el temblor estando en el piso 54 de las rascacielos en el área de Shinjuku en Tokio. Los pararon. El teléfono celular no funcionaba. Los vasos y botellas se rompieron sobre el suelo. 2 horas más tarde, alcancé a bajar por escaleras y pude conectarme con la oficina y la casa por medio de un teléfono público. Esperé por horas a que volvieran a funcionar los trenes subterráneos y llegué al fin a casa pasada la medianoche. Entonces pude ver en la televisor el desastre que había ocurrido en la parte nordeste del país. The huge earthquakes of magnitude 9 attacked the northeast of Japan. Escala de Richter que azotaron Japón devastaron todas aquellas casas hechas de madera y como pueden ver ustedes aquí, incluso tanques de almacenamiento de combustible se incendiaron y además como consecuencia de esto hubo un incendio que arrasó con todas estas casas de maderas. Vemos también que un ultra tsunami, el más fuerte de su categoría, fue el que azotó. Se estima que hubo olas que en su pico llegaron a 14 metros y obviamente queda claro que arrasaron todo lo que estaba en la zona costera y del litoral e incluso metros dentro de la tierra firme. La gente tuvo que escapar corriendo a los lugares más altos dentro de la isla de Japón. Hubo más de 200.000 desplazados que perdieron sus hogares y que tuvieron que ir a refugios. Muchos de ellos recién ahora empiezan a ver que sus casas están siendo reconstruidas. El 28 de julio, estamos hablando 100 días después del terremoto, 87.000 personas y damnificadas siguen viviendo en asilos temporarios, léase polideportivos o también en otro tipo de refugios, escuelas y demás. El 4 de abril de 2011 se habían confirmado más de 12.000 muertos y más de 15.500 personas seguían desaparecidas. Sabemos que se ha hecho un gran esfuerzo en lo que se refiere a búsqueda y rescate de todas estas víctimas desaparecidas, primero con las fuerzas de defensa del Japón y después también de forma mancomunada con la policía. El 3 de agosto 16.000 personas eran las víctimas confirmadas de este terremoto y más de 5.000 seguían perdidas. Estas fotos hechas por satélite, nosotros vemos que fueron tomadas por la estación espacial a 400 kilómetros de altura. Esta se tomó en el año 2010 y la derecha fue el 13 de marzo de 2011, 2 días después de haber sido azotados por el terremoto y el tsunami. Ustedes pueden ver aquí la ciudad
Se ve una devastación total, lo pueden ver claramente en la imagen que se tomó el 13 de marzo. ¿Qué sucede en Fukushima? En esta planta manejada por Daiichi o MPS, nosotros vemos los reactores. Vemos los reactores 1, 2, 3 y 4. Lo que sucede justo en el momento en que golpea el terremoto, se para uno, hay otros 3 que estaban en mantenimiento, y en el número 4, la unidad número 4, nosotros vemos que había combustible que había sido movido debido a que había un alza en la temperatura de enfriamiento del reactor, del núcleo del reactor, y esto es lo que sucede. Una hora después del terremoto llega ya la primera ondanada de olas del tsunami, y vemos que hay una inundación que no se esperaban debido al alza del nivel de agua, y esto hace que de repente no haya una operación normal de los sistemas de backup o de respaldo. Entonces esto hace que haya un apagón en esta subestación, esta estación que alimentaba la subestación eléctrica. Vemos que hay en el núcleo del reactor una falla y que empieza a haber un aumento de temperatura. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. La temperatura del vapor incrementa, baja la cantidad de líquido y por ende deja descubierto el centro, las pastillas del reactor, como ustedes pueden ver aquí, y por ende el circonio que es lo que cubre en realidad todas estas pastillas. En realidad ya está en contacto con agua. Nosotros vemos las varillas de combustible y empieza a producirse el meltdown en el centro del reactor, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para enfriarlo, para evitar la elevación de presión dentro de la vasija del reactor. La vasija es lo que contiene las pastillas adentro del reactor. Entonces se abren las válvulas de escape de vapor, lo cual permite que salga el vapor. Al salir el vapor, lamentablemente también sale material radioactivo y es liberado al medio ambiente. Vemos aquí que hay una explosión, marzo 12, una explosión de hidrógeno en la unidad 1, como pueden ustedes ver aquí la foto, es decir, que destruye este edificio, que es el que tiene la vasija y todo el sistema de protección. Es el edificio que, como pueden ver ahí, actúa como una carcasa. Esta es en el 13 de marzo, lo vemos en el reactor 3, y aquí muestra claramente esta diapositiva. Estas son las imágenes que tenemos aquí en la planta NPS de Daiichi. Ustedes pueden ver cómo quedaron las estructuras edilicias en el 1 y en el 3 después de esta explosión de hidrógeno. Esta diapositiva muestra lo que nosotros utilizábamos como un sistema de predicción, se llama SPEEDY por los acrónimos. Esto muestra cuál es la contaminación que se podría hacer, y ustedes ven cuál es la tendencia debido al vector de viento. Y ven cómo con este viento viajó el material contaminado desde los reactores. Esto causa a su vez una contaminación en todas las poblaciones ubicadas ya fuera del círculo, como ustedes pueden ver aquí. En esta costa este, como pueden ver, ocurre una contaminación mayor a lo que teníamos en otras zonas. Hay un monitoreo del aire
constante para saber qué es lo que está sucediendo. Ustedes pueden ver aquí en la parte de Fukushima, lo estoy señalando ahora, y el monitoreo muestra que todavía hay 2,6 rats, como ustedes pueden ver aquí, en algunas zonas en el noreste de Fukushima. Todavía estamos por arriba de los 20 microsergs. Este gráfico muestra el monitoreo que hicimos de la atmósfera, de aire en la atmósfera. Generalmente el nivel de radioactividad es aproximadamente 0,5, como ustedes pueden ver acá. Y en Tokio esto incrementa, se multiplica por 2 el 15 de marzo de 2011, 2 días después de la tragedia. Y después, cuando vemos la expresión de nitrógeno, vemos que como hay un pico después de haber ocurrido esto a más de unos 300 kilómetros aproximadamente. Ahora ya en marzo 20 ustedes pueden ver que la contaminación a nivel aire atmosférico incrementa el nivel de radioactividad aproximadamente a 2,2 por hora y vuelve a bajar gradualmente al día siguiente, pero se mantiene relativamente alto, entre 0,7 sería la cifra actual. Las recomendaciones de la ICRP distinguen 3 tipos de situaciones cuando ocurre una exposición a material radioactivo. Primero es la que es planificada, cuando existe una emergencia y cuando se debe a una situación ya existente o presente con normalidad. Entonces se recomiendan que se apliquen sistemas de protección para diferentes escalas. La comisión, el ICRP, también dice que hay 3 categorías de exposición, y esto es una exposición por trabajo, la pública y la que se da en el ámbito médico o a pacientes que son radiológicamente expuestos. Nosotros vemos que vamos a tener diferentes resultados dependiendo de cuál haya sido la exposición. Tenemos 3 principios de protección básicos, y estos son: 1, la justificación, la optimización y también la manutención de estos límites para no conllevar más. Cuando tenemos una exposición por emergencia, cuando se identifica, nosotros tenemos que tener los niveles y saber cuáles van a ser estos niveles a los cuales vamos a estar expuestos y al público a qué nivel va a estar expuesto. Bajo emergencia o cuando existe una exposición permanente, nosotros vemos de que no se puede permitir una exposición directa, por ende hay que tomar medidas de protección y tenemos que tener en cuenta todos los factores, tanto sociales como económicos, y debe tomarse nota de que los niveles de referencia no deberían marcar per se solamente lo que es peligroso y no peligroso, sino que aquí todo nivel va a ser tratado como una emergencia para todos los individuos. Es un proceso reiterativo en el cual nos permite a nosotros asegurar de que la reducción para el individuo vaya bajando. La comisión, el ICRP, dice que hay 3 espectros en lo que se refiere a la dosis en la cual se expone. En sistemas de emergencia se recomienda utilizar de 20 a 100 como una dosis aguda, y esto permite un nivel directo y adecuado. De 1 a 20 milisieverts es lo que debería utilizarse como un nivel de referencia
cuando hablamos de exposición pública o de lo que ya existe, y los valores para valores de referencia se seleccionan de acuerdo a las situaciones a las cuales haya estado expuesto el individuo. La comisión, el ICRP, recomienda la protección del público en casos de emergencia y también en la fase de recuperación. En publicaciones recientes se describe en la literatura la aplicación de 2 o 7 recomendaciones, y de estas recomendaciones que están basadas en los escenarios en los cuales la peor incidencia o el peor evento puede resultar, como pueden ver acá. Y esto está controlado en el lapso post varios días. En el caso de la crisis de Fukushima, nosotros, se trató de evitar que pasara lo peor, y esto continuó durante varios meses. Esta situación de emergencia, como pueden ver ustedes aquí, continúa en una línea mantenida de tiempo. Y esta situación continuó y sigue presente y continúa todavía hasta hoy. Entonces nos podemos anticipar de que vamos a tardar varios meses para que los reactores nucleares que presentaron incidencias estén totalmente controlados. Esto nosotros vemos aquí que, si tenemos en cuenta la escala inicial de lo que sucedió durante el pico del accidente, pasó de los días a meses posteriores donde todavía la situación no está controlada. Esta experiencia en Fukushima nos da un nuevo escenario de lo que es una emergencia nuclear y hace que cambien las recomendaciones, quizás se hagan enmiendas a estas recomendaciones de la Comisión Internacional de la ICRP. En marzo 12 vemos que hay una evacuación a 10 kilómetros de radio, después a 20 kilómetros, como marca el círculo que ustedes ven en la parte derecha de la pantalla. Primero era una evacuación 10 kilómetros a la redonda, después pasó a ser 20 kilómetros. Habitantes que vivían en un radio de 20 a 30 kilómetros del epicentro de Fukushima, primero fueron advertidos de que se quedaran dentro de sus viviendas, y ya en marzo 25 en esta zona también le decían que deberían realizar una evacuación controlada porque llegábamos de 20 milisieverts, y de acuerdo con el protocolo y las directivas de la ICRP necesitábamos ampliar esta zona de evacuación. Entonces ya salíamos del radio de 30 kilómetros, como ustedes pueden ver en la imagen. La contaminación del suelo y el aire con cesio 137, yodo 131 era una de las preocupaciones. Estamos hablando de que hubo material radioactivo liberado de 10 a 14 días después de la liberación y contaminación. Hubo contaminación en agua, en leche, en agua potable, también en otros vegetales y hortalizas, también en espinaca. Entonces hubo que realizar una importación de estos productos para asegurarse de que pudiese cubrirse a la población nipona, debido a que no podían ingerirse los alimentos acá. Después
Vemos también que hubo una contaminación en carne con cesio 137, también de hojas de té, así que se crea una situación en la cual el público estaba preocupado por ingerir comida potencialmente contaminada. Hubo algo de pánico, sobre todo en madres jóvenes con niños pequeños. Los grupos antinucleares se activan inmediatamente en Fukushima y también en Tokio. Nosotros vemos que el bife, la carne de vaca, también se contamina después de haber ingerido heno y otros pastizales. Y esto recuerda lo que había pasado con la enfermedad de las vacas locas en su momento, ¿no? Que hubo una baja de consumo de carne y además una gran preocupación social y pública. Y nosotros vemos que se cierne esta gran nube sobre Japón, donde la gente verdaderamente se deprime. Pero como no todo es gris y los japoneses sabemos levantarnos, el equipo de fútbol femenino de Japón gana la Copa del Mundo de fútbol femenino. Y esto hace, aunque lo crean o no, que el pueblo vuelva a creer en algo y a creer en su país. Es prácticamente una victoria milagrosa, y esto representaba el nunca rendirse, el siempre tener coraje y valor para enfrentar lo peor. Nadeshiko simboliza un clavel tan hermoso, lleno de elegancia y de gracia. Y Yamato Nadeshiko celebra la pureza, el esfuerzo y la elegancia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor levantar la mano y el micrófono llegará hasta ese lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo no? Bien, la pregunta básicamente es si había niveles de protección para chicos que superando ese nivel recomendado en Japón podía generar algún tipo de problemas de salud. ¿Por qué después del accidente elevan ese nivel de protección como nivel de protección seguro, a sabiendas que eso les va a generar algún tipo de problemas de salud en niños a un corto o mediano plazo? O sea, si esas son las medidas de protección al público a la cual Japón se adhiere. Yo creo que quizás no se sabe o no se ha entendido algo. El gobierno japonés, menciona usted, que incrementó este umbral o este nivel de protección en lo que se refiere a los niños después de algún tiempo de ocurrido el accidente en Fukushima. No es verdad. Lo primero que decide el gobierno fue la evacuación de los habitantes que estuviesen en un radio de 20 kilómetros del epicentro de Fukushima, de la planta, ¿no? Y después lo que hizo el gobierno fue decidió cuáles eran los niveles para situaciones de emergencia sobre la base de lo que marca la directiva, las recomendaciones de la ICRP, de la Comisión, y el valor de 20 a 100 de milisieverts, de 20 a 100. Ese era el nivel de referencia, era la línea base de referencia.
Entonces, si estaban fuera de este umbral o de este rango, se les recomendaba sí que hubiese una evacuación. Cuando estamos hablando de se anticipaba este rango, ¿no? Que con una lectura de 20 había estado expuesta a material radiactivo. Después se toma otra decisión para los niños o para los estudiantes que estuviesen en las escuelas. Donde las actividades fuera de la escuela, del edificio, hubiese una restricción de las actividades extraescolares, las que no estaban dentro del edificio, en zonas en las que tuvieran una lectura base de 20 milisieverts. Así que para los que ya habían estado expuestos, esto causó un debate, una discusión, y también con los especialistas. Yo diría que en esta primera y temprana etapa de recuperación deberíamos colocar este nivel de referencia en la parte menor del espectro, es decir, de 1 a una exposición de 1 a 20 milisieverts. La situación era bastante inestable en ese momento y todavía existía la posibilidad de algo peor en ese momento inicial, ¿no? En la etapa esta de recuperación inicial, en lo que no sabíamos qué iba a pasar con estas plantas nucleares. Así que es comprensible que nosotros tomemos el valor más alto de esta banda de exposición cuando estamos hablando del nivel de exposición. Por eso, por ejemplo, a los escolares se les decía que no podían salir, por ejemplo, en los recreos o demás, lo cual antes era normal hasta el momento de la tragedia, ¿no? Si esos estudiantes estaban recibiendo probablemente menos de 20 milisieverts por año en una exposición normal, ¿no? Sin ningún tipo de emergencia. ¿Contesto con esto su pregunta? Las agencias de noticias internacionales fueron las que divulgaron ese aumento en el umbral de exposición, fundamentalmente de los niños, o sea que hay que atribuirles la difusión de esa noticia a todas las agencias internacionales. En parte se ha contestado a mi pregunta, y si me permite hacerle una pregunta más. ¿Cuáles van a ser las medidas que Japón va a tomar para, de alguna manera, controlar el esparcimiento de material radiactivo en la vida submarina, dado que el vertido de plutonio y otros elementos de fisión llegaron a los mares de Japón y se están discurriendo por las corrientes, fundamentalmente hacia Estados Unidos, de los cuales ya se ha detectado partículas radiactivas? Yo no creo que haya habido fuga de plutonio per se o de otros isótopos. A ver, en los reactores automáticamente se detuvo el proceso y la temperatura no subió, quizás llegó a 800 grados centígrados, así que estos isótopos liberados fue bajísimo, y estábamos hablando aquí de estroncio cesio 137, ¿no? El estroncio 90 sí hubo una liberación, pero mucho menos de lo que se había anticipado que se iba a liberar, así que
solamente estas sustancias radioactivas, estos materiales radioactivos fueron liberados. El plutonio no fue, no habría riesgo por contaminación de plutonio, como usted mencionaba, sí de las otras dos sustancias. No era precisamente del reactor, sino de las piletas de enfriamiento, al ser desbordadas por agua de mar, y esa luego, para no tener elementos de contención, fue liberado directamente al mar. Esas fueron las noticias que salieron inclusive de TEPCO. A ver, sí, las piscinas para el combustible utilizado, ¿no? El combustible ya desecho. Esto es un tema diferente, el de las piscinas en sí. Estas piscinas o piletas, la temperatura ahí es elevada, y el agua el agua ya está limpia en esas piletas, ya fue reciclada. Yo no sé exactamente qué pasó con este agua contaminada en el primer momento del desastre, no lo sé. Yo no sé qué tipo de radioactividad existía en el agua que estaba en estas piletas o piscinas de combustibles. Quisiera saber cuál es la idea que tiene el gobierno japonés. Yo obviamente voy a hablar en inglés. ¿Cuál es la idea principal del gobierno nipón para proveer energía y la demanda energética que tienen hoy, cuando siempre habían dependido de todo lo que era nuclear? ¿Me entiende? No, la verdad es que no te puedo entender, pero no entiendo cuál es el punto principal de tu pregunta. ¿Cuáles son el plan principal, o qué idea tiene el gobierno nipón para poder cumplir con su demanda energética y que no sea nuclear? Buena pregunta. Nuestro gobierno está tratando de disminuir su dependencia de la energía nuclear. Nosotros vemos que hace falta energía, entonces necesitamos un plan concreto de cómo seguir adelante para no ser nuclear dependientes. Sí, buenos días. Yo quisiera saber cuántas plantas nucleares tiene hoy en día Japón en funcionamiento, similares o no a las de Fukushima, y cómo es la localización geográfica en función de la alta densidad demográfica. A ver, lo que le puedo decir de la ubicación de los reactores, no sé el número exacto, 43 creo que hay, 43 o quizás un poquito más de reactores entre los que están y creo que los que se están construyendo, que paró la construcción después de esto. Cada 2 años de operación se hace una parada de mantenimiento y de inspección programada. Hoy por hoy hay muchos reactores que están detenidos para mantenimiento, para inspección, ¿no? No sé exactamente cuántos están operativos y cuántos están en stand-by. Yo te diría quizá
15, sí, más o menos unos 15 que estén operativos, y existe una gran discusión, un gran debate sobre qué hacer cuando pasen los que están parados pasen su inspección y su mantenimiento. ¿Se los vuelve a poner en marcha o no? En este momento, estos reactores no pueden volverse a poner en marcha, eso porque hay mucha preocupación por parte del pueblo. En este momento, los números de los reactores que están siendo operados, sí, yo diría que son menos de 20. De estos 40 y tantos, no creo que, sí, menos de la mitad están operativos. Te contesté, la ubicación, me faltaba la ubicación. Bien, la mayoría están en zona costera, suelen estar en la orilla de la isla de Japón, y sí están cerca de núcleos poblados. ¿Contesto con esto su pregunta? Bueno, mi nombre es Sebastián Micoluc, yo soy conductor de un programa radial que trata sobre la problemática medioambiental. Se llama Generación Verde, de acá de La Plata. Y la pregunta, tal vez la pregunta del millón es, ¿qué cree usted, o sea, según las características físicas, geográficas de Japón, qué energía alternativa cree que puede llegar a desarrollarse teniendo en cuenta que indudablemente la energía nuclear, en base a problemáticas que tienen obviamente geográficamente, como un tsunami, que puede volver a repetirse, eso nunca se sabe, ¿cuál es la energía que usted cree que puede desarrollarse en el país? O sea, estamos hablando de las energías por ahí de punta, que son la energía eólica, puede ser la energía, las fotovoltaicas, los paneles solares y demás. Bueno, la pregunta puntual es esa, ¿qué energía cree usted que puede llegar a desarrollarse relativamente rápido? Porque, o sea, no sabemos cuáles son las consecuencias a futuro, si puede pasar otra vez o no. Bueno, esa es la pregunta. ¿Sabes algo? Nuestro país tiene recursos naturales, pero muy poquitos. Tiene un poco de petróleo y poco carbón, pero definitivamente tenemos que importar todo así que la política de nuestro gobierno es fue fomentar la utilización de la energía nuclear. Debido al accidente en Fukushima, y como ya lo dije yo antes, nuestro país lo que trata ahora es de tratar las políticas energéticas para ir hacia una menor utilización de lo nuclear. En un futuro cercano, todavía no se ha decidido qué vamos a hacer en un futuro cercano, pero nosotros no sabemos exactamente, no te puedo decir este es el plan concreto, con qué tipo de energía, si vamos a hacer un cambio hacia las renovables de punta. Por ejemplo, mi mujer, que está acá, ella está a favor de lo eólico. Para ella lo eólico es la solución. Yo no sé si eso va a suceder o no. Recordemos que lo eólico tiene el problema de las ráfagas constantes, la PV, la fotovoltaica, la solar, no sé, yo creo que son dos, y creo que estas dos son lo que nos va a llevar en esta dirección. Yo lo que creo es que debería haber un buen equilibrio, un balance, un equilibrio entre algo de nuclear con otras fuentes de producción de energía, y deberían ser energías limpias y renovables. Yo creo que necesitamos más desarrollo en la comunidad, en la tecnología, en lo que se refiere a lo eólico, a lo solar y a otras no renovables, porque
tienen que ser menos caras. Está referida al pronóstico. No solo el pronóstico puntual, micro, que hace Japón, que ha sido realmente un emblema del desarrollo tecnológico, pero que quizá, perdónenme, no quiero ser molesta, no tuvo en cuenta la memoria de los problemas nucleares que padecieron en la última guerra mundial, y tampoco tuvieron en cuenta la característica sísmica de su territorio. Creo que el desarrollo tecnológico supone un desarrollo crítico científico que tuvo que haber tenido en cuenta esas variables. Quizá soy un poco atrevida en lo que expreso, pero el desarrollo democrático me ha permitido también, conquistado con sacrificio, expresar lo que pienso y siento. Pienso que esto no es cuestión de Japón, es cuestión mundial, es cuestión macro, es cuestión ecológica. No podemos depender de las decisiones de Japón, menos aún cuando decimos o escuchamos hablar en potencial, podría ser, no sé, quizá un poco menos, me parece poco cuantitativo, que si bien lo cuantitativo no es solamente lo que hace a la ciencia, pero sí es fundamento principalísimo cuando estamos hablando de emisiones emisiones radioactivas que están contaminando el agua, el aire, la tierra de todo el planeta paulatinamente. Entonces realmente me preocupa lo que pasa en Japón por fraternidad global, me preocupa lo que pasa o ha pasado en Estados Unidos porque han llegado estas emisiones, y me preocupa lo que va a pasar en todo el planeta. Y me preocupan los niños de todo el mundo. Yo soy docente, soy madre, y como todos somos padres, madres, y pertenecimos a la familia humana. Entonces pienso que las decisiones políticas tienen que ser globales también. No sé qué papel juega, por ejemplo, las Naciones Unidas, para que realmente tomemos el camino definitivo de desarrollar energías que no sean contaminantes, y no poner un poquito de esto y de lo otro que no lo hemos desarrollado. No sé por qué no lo hemos desarrollado, lo podríamos haber desarrollado, y menos aún hablar de un factor económico que, medido con la catástrofe... Sí, ya termino. Sí. No creo que haya podido entender todo lo que usted dijo, pero lo que puedo decir es que el resto de las sustancias radiográficas no es muy importante. No pensaría que va a afectar la vida en la mayor, ni siquiera en la mayor parte de Japón, y de ninguna manera en el resto del mundo. Buenos días. Quisiera preguntarle, enfocando hacia lo que me pareció que es su especialidad, que es no la de energía, sino la de emergencia. Justamente como fue una experiencia dolorosa y me parece importante para el mundo, lo que quisiera saber es si hay alguna acción de Japón para ilustrar fuertemente al resto del mundo, para tener acciones en las emergencias que sean no a nivel nacional. Si Japón está trabajando para actuar en estos casos, dado la cantidad de centrales que tiene todo el mundo, no solo Japón, si hay acciones en las que Japón tenga pensado trabajar con el resto del mundo, digamos, no a nivel nacional. Thank you. Muchas gracias, muy buena pregunta. La preparación para emergencias, especialmente la preparación para emergencias médicas, este sistema se ha desarrollado en nuestro país muy rápidamente desde los accidentes
graves que ocurrieron en el 30 de septiembre de 1999. Hubo 3 personas, 3 trabajadores que fueron gravemente expuestos y 2 de ellos finalmente murieron. Yo en ese momento estaba en el Instituto Nacional de Ciencia Radiológica. Era responsable por cuidar a esas personas. En esa época, nuestro equipo de emergencia médica trabajó muy duro y desde ese momento se han puesto en práctica un sistema y legislación. Esta vez, esos equipos fueron a Fukushima rápidamente después que ocurrió el accidente, después de que ocurrió la crisis del reactor. Pero no hubo necesidad de que ellos actuaran porque no hubo nadie que haya sido expuesto a una radiación tan alta como 1000 millisieverts, que requeriría una emergencia, tratamiento de emergencia médica. Por lo tanto, su actividad no fue requerida en esta ocasión, pero tenemos un muy buen equipo de preparación para emergencias médicas, para accidentes radiológicos. Y tenemos un curso de capacitación que está abierto a extranjeros. Y creo que tenemos este curso de capacitación que se denomina, que tiene una especialidad. Desde 1999, los especialistas de todo el mundo en preparación médica para emergencias radiológicas mantienen un contacto muy cercano. En un caso así, ellos intercambiarían información. Estos especialistas son relativamente pocos, pero están muy en contacto y, como usted dijo, sería bueno organizar un grupo que se organice mejor para el caso en que ocurriera algo grave en cualquier lugar del mundo. IAEA es parte de ese equipo en cualquier lugar del mundo. Como usted dijo, necesitaríamos una mejor organización para estar preparados para accidentes nucleares y radiológicos. En lo que respecta a la parte privada en la Argentina, todo esto es muy nuevo y verdaderamente a esta empresa y a cualquier otra empresa, el poder acceder a estos paneles y a estos generadores, los molinos eólicos, genera y les genera un costo muy alto. ¿Cómo considera usted a futuro la posibilidad de que otras empresas en la parte privada puedan contar con estas cuestiones? Gracias. En nuestro país, los paneles solares se están haciendo muy populares para ser una fuente de electricidad en las residencias, en los domicilios privados. Es cada vez más común y los precios están bajando. La mayoría de los gobiernos municipales y el gobierno nacional apoyan a las personas que instalan paneles solares en sus domicilios. Ese tipo de movimiento se está activando en nuestro país. Dos últimas preguntas. Por este sector, por favor.
¿Aló? Juan Garza de México. Le agradezco su presentación y en un problema de esta naturaleza multifactorial, multidimensional, multidisciplinario, falta un elemento del que no tenemos información. Se ha hablado de la contaminación de los alimentos, de los riesgos a las personas, pero hay miembros de la familia de los que no hemos escuchado, que son los animales de compañía. El 60 o 70% de las familias japonesas tienen un animal de compañía, un perro, un gato, un ave. ¿Qué pasó con esos animales? Y si se rescataron y están contaminados, ¿se van a acercar a las familias? Es una pregunta de carácter emocional, pero el riesgo sanitario es muy elevado. Así como cuidamos de que no haya zoonosis, debemos de tener cuidado de que no haya transmisión de radioactividad entre estos miembros de las propias familias. Gracias. Gracias, muy buena pregunta. Y no es algo que se haya informado muy bien, pero creo que hay muchas mascotas, perros, gatos, que son víctimas que han sido víctimas de este terremoto, tsunami y de la crisis nuclear. Personalmente sé de algunas personas que han estado muy enojadas con respecto al tratamiento que recibieron sus mascotas en estos lugares. Lamento mucho lo que ha ocurrido y lamentablemente muchas mascotas murieron. Hay muchas mascotas que perdieron también a sus familias. Esos son problemas graves, pero todavía no han salido a la superficie. Probablemente hay muchas personas que han tenido malas experiencias con sus mascotas. Pero hasta ahora no se ha informado muy bien este tema. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Yo vengo de Chile, soy Carlos Fabián Alvarado, presidente de la Red Ecológica de Chile. La pregunta es la siguiente. ¿El desarrollo sustentable cabe dentro de las políticas nucleares hoy en día o es un lenguaje técnico-economicista que solamente es un lenguaje, por decirlo, dominante? Esa es una pregunta. Y la otra, la opinión pública, la sociedad civil, la mayoría de la gente que sufre todos estos problemas cuando hay terremotos, ¿tiene alguna opinión, tiene alguna decisión realmente o sigue en el abismo que hay entre la ciencia de punta y las opiniones ciudadanas? Eso. Es una muy difícil pregunta. Probablemente haya otras personas que puedan responder mejor a su pregunta desde el punto de vista de este Congreso Internacional. Pero yo personalmente creo que la radiación, los radioisótopos, la energía nuclear son desarrollos alcanzados por el ser humano en los últimos 120 años. Conocemos la radiación desde el año 1985, cuando Röntgen descubrió los rayos X. Y usamos la radiación
y después la energía nuclear para la vida, pero al mismo tiempo sabemos de los problemas o de los riesgos que tiene la radiación desde poco tiempo después que empezamos a utilizar la radiación para fines médicos y para otros campos. Por lo tanto, hemos intentado utilizar la parte buena de la radiación y la energía nuclear con mucho esfuerzo para proteger a las personas de los efectos peligrosos de la radiación. La protección radiológica, se ha desarrollado un sistema de protección radiológica que es muy amplio. El sistema de protección radiológica ha evolucionado y ahora estamos en una mejor situación. Tenemos que continuar utilizando la radiación y la energía nuclear y al mismo tiempo debemos estar preparados para la protección de las personas e incluso del medio ambiente de los efectos peligrosos de la radiación, y debemos encontrar maneras para proteger o asegurar la protección de la energía nuclear. Esa es la senda en la que tenemos que avanzar, el camino en el que tenemos que avanzar, y vamos a continuar yendo en esa dirección. Por un lado el agradecimiento del aplauso y por otro lado vamos a convocar al señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor arquitecto Fernando Tauber, a hacerle entrega de un presente al doctor Sasaki, justamente en agradecimiento a su participación en este congreso. Por favor, doctor.